para su palabra, ¿sí, hermanos? Estamos allí, expectantes, y como decíamos, atentos a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. De seguro que el Señor nos va a hablar, Él va a hablar a nuestras vidas, y tengamos un corazón receptivo para que nuestras vidas sean edificadas, hermano. Gloria sea el nombre, en el conocimiento de la verdad de su palabra. Así que les invito a que nos pongamos de pie y vamos a estar orando por la pastora Patri, que nos va a estar compartiendo este mensaje, este sermón para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias te damos por este tiempo, Señor, este corto tiempo, pero que lo estamos disfrutando en tu presencia, Señor. Y hoy, en este momento, en esta hora, viene tu palabra, Señor, a hablarnos a nuestras vidas y a nuestros corazones. Estemos nuestros oídos atentos, nuestro ser dispuesto, Señor, a recibir lo que quieres hablarnos para nuestra edificación y para darte la gloria, la honra y la alabanza a ti. Y, Señor, para poner por obra lo que tú nos dices, para poder ir edificándonos hasta llegar, Señor, a esa perfección en Cristo Jesús, cuando estemos contigo, Señor. Gracias te damos. Guía a nuestra pastora en todo lo que va a decir conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así le pasamos a nuestra mano. Gracias. Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo, como decía el pastor, en que hemos podido adorar y alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y dar gracias también porque Él está aquí en medio nuestro, como dijimos en los agradecimientos. Y porque el Señor en esta mañana va a hablar en nuestras vidas, ¿sí? Porque su palabra es la verdad. Y nosotros amamos a Dios, amamos su palabra y tenemos el desafío de hoy también ponerla por obra. Así que les invito a que juntos abramos la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 5. Santiago, capítulo 2, versículo 5. Les invito a que nos pongamos de pie, el que puede, en reverencia al Señor, y vamos a leer esta palabra. Santiago, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hasta ahí nomás. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Y le he puesto como título a este sermón, Ricos en Fe. Y haciendo un repaso de lo que vimos domingos anteriores, el contexto inmediato de Santiago, que estuvimos viendo el capítulo 2, pero el versículo 1 al 4, Santiago les enseñaba a la iglesia, recordemos que él está a cargo de la iglesia allí en Jerusalén, de los hermanos que habían sido dispersos, y él está enseñando cómo ellos debían vivir. Estamos diciendo que él habla en esta ocasión, desde el capítulo 2 en adelante, de una fe práctica, una fe en que nuestros hechos y que nuestras acciones deben mostrar esa fe, la fe de Cristo que nosotros decimos tener y que los hermanos de ese tiempo también decían tener. Y Santiago les decía en los versículos anteriores del contexto que no debían hacer acepción de personas, porque a Dios eso no le agrada. También nosotros lo llamamos que no debía haber favoritismo en la iglesia de Cristo. ¿Y por qué? Porque eso va en contra del carácter de Dios, porque Dios nos enseña en su palabra que Él no hace acepción de personas, como vimos en Romanos capítulo 2, versículo 11. Y esto también va en contra del evangelio que enseña el Señor Jesucristo, porque Jesús vino a enseñarnos a reconciliarnos con Dios, pero a enseñarnos a amar a nuestro prójimo. Y el favoritismo es incompatible con la fe cristiana, porque Dios nos enseña, como dijimos, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Santiago no termina el tema aquí, en este versículo, sino que lo va a extender versículos más adelante hasta el 13, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Hoy vamos a ver solamente el versículo 5.
Pero ¿por qué Santiago le dedica tanto tiempo a esto, a este tema? Claramente era porque esto estaba pasando, era un problema que venía sucediendo en la iglesia de ese tiempo, en donde había preferencias por aquellos que eran ricos, que venían bien vestidos, con anillos de oro, se recuerdan que estuvimos viendo todo eso, por aquellos que eran de una condición más humilde. Y eso no debía pasar. Y muchas veces, lamentablemente, sigue pasando. Hoy en la sociedad, el que es rico tiene los mejores privilegios al que es de una condición más humilde. Lamentablemente. Pero nosotros, en la iglesia de Cristo, le decía Santiago, no debía pasar eso. Y el Señor también nos dice a nosotros, esta palabra es aplicable para nosotros en este tiempo. No debe pasar lo mismo. Por eso este sermón aplica perfecto para este tiempo también. Y Santiago comienza diciendo en este versículo y vuelve a expresar, como vimos en domingos anteriores, esa exhortación en la iglesia: hermanos míos amados. ¿Qué demuestra esto? Demuestra el amor de Dios, el amor de Cristo que Santiago tenía por los hermanos, por la iglesia, el amor derramado de Dios en su corazón para poder exhortar con amor, enseñar, guiar a la iglesia a que vivieran una fe genuina, sincera y verdadera, a que con sus acciones y con sus actitudes mostraran que realmente ellos amaban a Dios. Y esta frase, hermanos míos amados, solo aparece en esta carta 3 veces. Y Santiago dijimos que los amonesta, los exhorta como un padre hace con sus hijos, no para castigarlos, sino para instruirlos en la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué verdad? Lo que dice la palabra de Dios, para que ellos anden y caminen en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y vemos que sigue diciendo el versículo: hermanos míos, amados, oíd. Esta palabra oíd es un imperativo que expresa urgencia. Significa un momento, prestad atención. Eso significa oíd. Cuando Santiago les decía oíd, que prestaran atención, que había algo importante que venía. Y esta palabra oíd nos recuerda a los profetas en el Antiguo Testamento cuando le hablaban al pueblo de Israel. Por ejemplo, el profeta Isaías, cuando le decía al pueblo de Israel: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a mi palabra. En Isaías 66:5. También el profeta Amós le hablaba al pueblo de Israel: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. O sea, esa palabra significa algo importante que Dios quiere hablarnos, como en esta mañana. Y podemos citar muchos pasajes más. El propio Jesús expresó: el que tiene oídos para oír, oiga. Por eso en esta mañana también les digo, hermano, el que tiene oídos, oiga, presten atención, porque estamos hablando la palabra de Dios. No estamos hablando cualquier cosa, no estamos hablando algo que se me ocurre a mí, sino que es la palabra de Dios, esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, esa palabra que puede transformar nuestra vida como nadie lo puede hacer, porque esa palabra es Cristo mismo, porque Él es la palabra. Y damos gracias al Señor por esta libertad que tenemos, como dijimos en los agradecimientos, en que la palabra de Dios sea predicada en un país libre, su palabra corra y sea glorificada. Y Santiago sigue diciendo, y aquí usa un recurso que es la pregunta retórica, y les dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Evidentemente la respuesta es sí. Pero esto no significa que todos los pobres van a ser salvos o que van a ser ricos en fe. No. Santiago no quiere decir que porque sean pobres ellos no van a ser salvos. Hablando económicamente, ¿no? Porque le hace esta pregunta. Sino que podemos ver en la palabra de Dios que, por ejemplo, José de Arimatea era cristiano, era creyente, y él era rico. Esto lo dice Mateo capítulo 27, versículo 57. No solo Jesús vino para los pobres,
sino que vino para todos. Vemos que José de Arimatea, ¿quién fue? Fue el que le pidió a Pilato el cuerpo para sepultarlo a Jesús. Y él era un hombre rico y era cristiano, era un discípulo de Jesús. Y vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos claramente, hermanos, que Dios ha hablado sobre los pobres. Y es una palabra que Dios viene hablando claramente. Lo podemos ver, por ejemplo, en Job, capítulo 5, versículo 15. Y los invito a que lo leamos juntos. Job, capítulo 5, versículo 15. Dice: así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Por eso el pobre tiene esperanza en Dios, porque Dios dice en su palabra que Él los va a librar de la espada, de la boca de los impíos. Job también sigue diciendo en el capítulo 36, versículo 15, dice: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. El Salmo 72, 13 dice: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. También vemos al mismo Jesús hablar sobre los pobres en Lucas, y los invito a que lo compartamos juntos. Lucas capítulo 6, versículo 20. Jesús dijo estas palabras. Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero quiero hacer una aclaración aquí cuando Santiago hace la pregunta y dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? No está hablando aquí, cuando hace esta pregunta, de la elección de que Dios elige a unos para salvación y a otros para condenación. Esa falsa doctrina, esa herejía que enseñan los calvinistas. No está hablando de eso, sino que se está refiriendo a la misericordia de Dios, que Dios tiene misericordia de los pobres, porque siempre son los más afectados, son los maltratados, son los marginados. Aquí, cuando se refiere a la elección, se refiere a la misericordia de Dios, porque Jesús vino a predicar el evangelio tanto a ricos como a pobres, es decir, a todos. Jesús vino a salvarlos a todos. Es más, Jesús, en el primer sermón público que Él da cumplimiento a la profecía que está en Isaías, capítulo 61, versículo 1. Jesús dice estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo dice Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Vemos claramente que Jesús dice que Dios lo envió a predicar las buenas nuevas a los pobres. Y en aquel tiempo, hermanos, en que Santiago predicaba y enseñaba a la iglesia, las iglesias estaban compuestas principalmente de gente pobre, hablando económicamente. Y lo podemos ver en el caso de las iglesias de Macedonia, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahí vemos que las iglesias eran humildes, hablando económicamente. Por eso, hermanos, la misericordia de Dios se extiende no solo a los ricos, a los poderosos y a los exitosos, sino a toda clase de personas, a los pobres, a los marginados, a los menos reconocidos, a todos. Y para ser salvos, para ser ricos en fe, como Santiago le enseñaba a la iglesia, hay una sola condición, y es creer en Cristo, arrepentirse de los pecados, porque solo en Cristo hay salvación. No hay en otro salvación, como dice Hechos, capítulo 4, versículo 12. El único camino al Padre, el único camino a Dios es por medio de Cristo. La salvación no depende de la dignidad de las personas, sino de la misericordia de Dios. La salvación no es por obras.
La salvación es por fe, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, solamente los que tienen dinero, los adinerados podrían hacer. Como mal enseñan muchos, que por tu ofrenda vas a ir al cielo. No, la salvación es por fe, es por la gracia de Dios. Y aunque el mundo menosprecia a los pobres, hermanos, Dios no se olvida de ellos. Y nosotros como iglesia de Cristo, tampoco. Nosotros como iglesia de Cristo debemos hacer lo que Dios nos enseña. ¿Y qué nos enseña a hacer el Señor en su palabra? A no hacer acepción de personas, porque sean pobres o porque sean ricos. No, Él vino a salvar a todos, a los ricos y pudientes, y también a los pobres, a los marginados de la sociedad. Por eso vemos que publicanos, prostitutas, adúlteros, ladrones y muchísimos más venían a Él para salvación. ¿Y qué vieron ellos en Jesús? Ellos vieron en Jesús el único que los trataba con amor, con respeto. Ahora bien, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Las personas ven en ti lo mismo que estos vieron en Jesús? Por eso, hermanos, debemos no hacer acepción de personas, especialmente de los pobres, porque Dios los eligió para que sean ricos en fe. Podrán ser pobres materialmente, hablando, ¿no? Pero si ellos creen en Cristo, son ricos en fe, dice Santiago. Son ricos espiritualmente. Vemos que dice acá la palabra de Dios en esta pregunta que le hace Santiago a la iglesia, que Dios no los ha elegido por ser ricos en fe, sino para que sean ricos en fe. Es decir, ricos espiritualmente. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, nacemos de nuevo. Hay un espíritu nuevo. Y Dios, por medio de su espíritu, nos da frutos. Y esos frutos producen en nosotros amor, bondad, benignidad, templanza, gozo, dominio propio y mucho más. Y esto realmente es lo que nos hace ricos. Mucho más que el dinero. Porque qué feo es una persona soberbia, sea rica o sea pobre. Porque siempre decimos, ay, ¿por qué es rico es soberbio? No, hay gente pobre también que es soberbia. Pero es así porque no tiene a Cristo. Es así porque no ha creído en Cristo. Porque cuando una persona se arrepiente de su pecado, cree en Cristo, va a querer ser igual como Jesús. Y Jesús, ¿cómo es? Humilde. No importa la condición social que tengamos, sino que seamos ricos en fe. Y para ser ricos en fe debemos ir a Cristo. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él para ser ricos en fe, para ser salvos. Porque qué feo es ver también una persona que no tiene dominio propio, que explota por cualquier cosa cuando algo le sale mal. Y todo eso es por no tener a Cristo. Si nosotros podemos tener esa actitud correcta de usar el dominio propio que Dios nos ha dado, que es un fruto que Él nos ha dado, eso es gracias a Él. Nosotros no tenemos ningún loor o de qué gloriarnos, sino que podemos actuar de manera correcta porque entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, que es por medio de Cristo, por medio de su gracia, que Él nos hace ricos en fe y ricos en la verdadera riqueza, en los dones que Dios nos ha dado. Y todo esto es gracias a Él, gracias a Cristo. Y termina diciendo el versículo 5 que no solo los escogió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, sino que también para que sean herederos del reino, dice, que ha prometido a los que le aman. Dios los eligió para heredar el reino por su misericordia, como a nosotros, hermanos. ¿Y qué es heredar el reino de Dios? Es alcanzar la vida eterna, la vida perpetua. Gloria a Dios, porque Dios ha prometido a aquellos que le aman también una corona de vida, como dice Santiago, capítulo 1, versículo 12. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vemos que la corona de vida que Dios le ha prometido a los que resisten la prueba, dice específicamente este versículo, que no es para todos. Esa corona de vida no es para todos, sino para los que le aman.
Es decir, para los que le obedecen. Heredar el reino de Dios es maravilloso. Todos lo pueden hacer, sí, pero hay un paso que hacer y es creer en Cristo Jesús. Arrepentirnos de nuestros pecados para poder heredar la vida eterna. Los pobres no van a heredar el reino de Dios porque sean mejores personas que los ricos. No, y viceversa. Sino porque creen en Cristo y ponen su confianza en Dios. Esto nos demuestra algo, hermanos. Que no importa la condición económica que tengas, sino que creas en Cristo. Para ser rico en fe y para poder heredar el reino de Dios. Ese reino que Dios le ha prometido a los que le aman. Y si Dios lo prometió, hermanos, Dios lo cumple. Porque sus promesas son en el sí y amén. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Queridos hermanos, esta palabra que Dios nos habla hoy específicamente nos muestra que creer en Cristo es lo más importante. Es decir, por medio de la fe podemos creer en Cristo. Aunque podemos ver que en la sociedad de hoy, como en la de antes, en la de aquellos tiempos, se valora más la riqueza material, el dinero, el éxito, que la fe en Cristo. Pero a los ojos de Dios, lo más importante es creer en Cristo. Es arrepentirnos de nuestros pecados y tener una relación genuina, sincera y verdadera con Él, con Dios, por medio de Cristo. La riqueza y el éxito se pueden desvanecer en un abrir y un cerrar de ojos. Pero la fe en Cristo perdura para siempre. Dios ha escogido a los pobres de este mundo, no por su estatus social, no por su condición económica, sino por su fe y por su disposición de confiar en Dios. Ellos siempre son más rápidos. Recordemos que Jesús dijo que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos aplicar este versículo a nuestra vida? Nosotros como cristianos debemos acercar a los pobres y necesitados y ayudarlos en todo lo que nosotros podamos, en todo lo que esté a nuestro alcance, poder ayudarlos. Debemos evitar mostrar favoritismo por el rico que por el pobre. No debemos hacer a menos a uno o a otro. Más bien debemos esforzarnos por ser ricos en fe, hermanos. Debemos vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque decimos que somos cristianos. Y esto significa buscar su guía, buscar su dirección. Y recordemos que Dios nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Debemos estar dispuestos a hacer su voluntad por encima de la nuestra. Siempre, en cada decisión que vayamos a tomar, pensemos y repensemos y después hagamos lo que dice la palabra de Dios. Si eso está agradando a Dios, si eso es la voluntad de Dios, lo que voy a hacer. Si no, no lo hago. Porque siempre tiene que ser su voluntad por encima de la mía. Debemos compartir con los que necesitan, con los que menos tienen. Mostrar compasión hacia los pobres. Por eso, queridos hermanos, cumplamos el mandamiento que Jesús nos dijo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hoy es un buen día para hacerlo. Hoy podemos hacerlo. Porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos queridos, la vida es breve. Se pasa rapidísimo. Es un instante. Hoy estamos y tal vez mañana no. O dentro de un rato. Por lo tanto, lo importante no es quien prospera económicamente, sino quien hace tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Hoy tenemos la oportunidad. Alegrémonos, porque eres rico con la verdadera riqueza que podamos tener, con la verdadera riqueza que importa. ¿Cuál es? Creer en Cristo, tu salvación, la salvación que Dios te dio por medio de Cristo. Alégrate, gozate en este día de ser ricos en fe. Ánimo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.
Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es tan específica, es tan sencilla y tan aplicable a nuestras vidas, Señor. Y así como Santiago le enseñaba a la iglesia, hoy tú nos enseñas a nosotros cómo quieres que vivamos. Ayúdanos a procurar cada día a vivir como ricos en fe, valorando lo que tu palabra nos dice, poniendo en primer lugar el reino de los cielos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ayúdanos a ser humildes, a mostrar el amor de Dios hacia los pobres, hacia los más necesitados, y a no hacer acepción de personas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les siga bendiciendo. Gloria a Dios, amén. El Señor nos ha hablado, ¿sí, hermanos queridos? Su palabra nos habla. Que realmente nosotros, como hijos suyos, hagamos tesoros en donde, en los cielos, ¿no? Donde la polilla y el orín no corroen. Que allá hagamos, que seamos ricos en el conocimiento de la verdad. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos habla y nos anima a día estar en esa plena comunión con el Señor, ¿sí? Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, vamos a participar ahora de los símbolos sagrados, del partimiento del pan y del vino, esto que dejó, esta institución que dejó, este mandamiento que dejó Jesús a la iglesia. Yo voy a estar invitando a la pastora Patri, a Belén, para que estén allí preparando el pan y el vino, cuando ya está preparadito, para que podamos participar. Así que les invito a que abramos la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. 11:23, y dice así, hermano querido: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Es así, hermano querido. Hoy participamos de esta cena del Señor. El pan y el vino, que son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. No son la sustancia misma, sino que son símbolos, de los cuales representan a este Cristo Jesús, a su sacrificio que Él dio por nosotros, y que lo hagamos todas las veces en memoria de Él, hasta cuando Él venga a buscarnos. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo voy a estar invitando a mis hermanas que estemos orando por el pan y por el vino, por estos actos de símbolo que tenemos para poder participar todos juntos. Adelante. Señor, te damos gracias por este momento que vamos a compartir entre hermanos, Señor, esta Santa Cena. Gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, Señor, que pusiste en sacrificio por cada uno de nosotros. Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor. Y estamos con esa esperanza viva de compartir esta cena contigo, Señor. Así que te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amoroso Dios, te damos gracias por este hermoso momento que estamos compartiendo la cena del Señor en comunión con los hermanos, contigo, Señor. Gracias, Señor, por este símbolo que es el vino, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por redimirnos, por perdonarnos, por limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, Señor.
recordamos esto, lo hacemos en memoria de ti y con corazones agradecidos, humillados delante de tu presencia, dándote toda la gloria a ti, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y así participamos, repartimos el pan y el vino. Y mientras mis hermanas están repartiendo, hermanos queridos, a los hermanos que están en las redes también tengan allí preparadito el pan y el vino. Y saben que, hermanos, que sea un tiempo de examinarnos a nosotros mismos, que este tiempo sea de reflexionar hacia nosotros, de estar y de caminar en esa santidad para poder tomar la cena del Señor dignamente, no indignamente, sino sabiendo de cuál es el fin de ello, de que Cristo murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener redención, para que pudiéramos ser libres y vivir para siempre con Dios. Pero para ello necesitamos caminar en santidad. Entonces examinémonos a nosotros antes de participar en este ratito que estamos compartiendo, para que podamos hacerlo dignamente, conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Tomamos un tiempito, hermano querido. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu bondad. Gracias por habernos perdonado nuestros pecados y librarnos de todo mal. Herido fuiste por nuestra rebelión, Jesús. Morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, oh Jesús. Por tus llagas hemos sido curados. Por tus llagas, Señor, obtuvimos salvación. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Gracias. Este es motivo de gozo y de alegría en nuestros corazones, porque hemos sido libres del pecado y de la esclavitud, de la muerte, hermanos. Así que comemos el pan y tomamos el vino en el nombre de Jesús. Lo hacemos todos juntos. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque nos dejaste este mandamiento, Señor, que lo cumpliéramos y lo hacemos con gozo, en obediencia, pero con gozo y alegría, por el sacrificio que vos hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, oh Dios, por tu bondad derramada sobre aquellos que te aman, sobre aquellos que te siguen, sobre aquellos que te creen, que te buscan y que desean vivir una vida por siempre contigo. Gracias, Señor, por esa paz que tenemos interiormente por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, y así vamos a estar cantando una alabanza, ¿sí? Una alabanza de agradecimiento al Señor, dándole la gloria, la honra al Señor, Gloria a Dios, gracias. Cantamos al Señor en agradecimiento por este momento, este tiempo precioso que estamos compartiendo, ¿sí? Hay una alabanza hermosa que dice: qué grande amor tú nos has dado, ¿sí? Cantamos al Señor.
has comprado. Amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar. Su sangre se derramó, lavó nuestras culpas. Y ahora con gratitud te amamos, Señor. Amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar. Su sangre se derramó, lavó nuestras culpas. Y ahora con gratitud te amamos, Señor. Vengan a mirar sus tiernas manos, que dieron forma al sol y a las estrellas, heridas con dolor por besos clavos, se extienden con amor para salvarnos. Amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar. Su sangre se derramó, lavó nuestras culpas. Y ahora con gratitud te amamos, Señor. Su amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar. Tu sangre se derramó, lavó nuestras culpas. Y ahora con gratitud te amamos, Señor. Gracias, Señor, por lavar todas nuestras culpas. Gracias, Señor, porque eres el cruz con nosotros. Gracias porque tú no hiciste pecado, hiciste pecado por nosotros. Nos llevaste en esa cruz. Gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Te adoramos y te alabamos en esta mañana. Te reconocemos en todos nuestros caminos, que todo lo que somos y que todo lo que tenemos es gracias a ti. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios, amén. Amor tan grande, amor tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor, ese inmenso amor de Cristo Jesús derramado en la cruz para con nosotros. Bueno, hermanos queridos, hemos alabado, glorificado, hemos exaltado su nombre, nos vamos llenitos y gozosos en nuestro corazón. Así que, ¿qué les parece si nos saludamos con un ósculo santo? Los hermanos que estamos aquí, y nos saludamos con
nuestros hermanos a la distancia también con ustedes. Tengan un excelente y precioso y bendecido domingo. Disfruten en familias. Gloria a Dios. Y bueno, nos saludamos en la paz del Señor. Nos reencontramos el domingo, Dios mediante. Bendiciones, hermanos queridos.